El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo, sea quien nos ilumine, quien nos dé la gracia de recibir su palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Estamos escuchando al apóstol Pablo que se dirige a su discípulo Timoteo. Timoteo es un obispo, un episcopo, por lo tanto, el apóstol le da recomendaciones para que guíe al rebaño que le ha sido encomendado. Pablo ama mucho a Timoteo, lo llama querido hijo, y le da las recomendaciones más grandes de acuerdo a la experiencia que ha vivido, para que pueda cumplir fielmente esa misión como obispo de dirigir a toda una comunidad. Y le va a decir entonces que en el nombre de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, está hablando el apóstol Pablo de la segunda venida del Señor. Hoy estamos celebrando la Eucaristía por un gran número de difuntos. Y hoy el apóstol Pablo centra su atención en la venida del Señor. Y por eso le va a decir a su discípulo Timoteo cómo ha de anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Proclamar esa palabra, insistir, dice: con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Y esa enseñanza va dirigida a lo más importante, a lo primordial en nuestras vidas, y es que en esta vida nos estamos jugando la eternidad. Y por eso la palabra de Dios, que es viva, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, esa palabra tiene que ser anunciada y tiene que ser escuchada, acogida, y tiene que ser una palabra anunciada sin temores, anunciar la verdad. Esta es la recomendación que Pablo le está haciendo a Timoteo. Dice: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Y este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Estas palabras son tan actuales, tantos que hoy ya no aceptan la sana doctrina, pero por ello hay que hablar más con la verdad, la palabra que es verdad, la palabra que no falla, la palabra de Dios. Pues muchos se dejarán llevar confundidos por las fábulas, buscando solamente lo que quieren oír, pero que es una falsa doctrina. Esta es la recomendación que hace el apóstol Pablo. Y hoy quiero recordar a Juan el Bautista, porque él fue un hombre que anunció la verdad sin temor, y por anunciar la verdad, pues le acarreó la muerte, tuvo que entregar su vida. Y hoy nosotros queremos dejarnos llevar por esas vanas, por esas falsas doctrinas, querer escuchar lo que es a nuestra conveniencia, pero que no es la palabra de Dios. Juan el Bautista denunciaba un pecado. Juan el Bautista denunciaba el adulterio del rey Herodes, y por ese pecado fue llevado a la cárcel. Y Juan el Bautista en ningún momento se retractó y dijo: no, yo no he dicho nada, sino que él
sufrió las consecuencias hasta el final, a tal punto que fue decapitado. Dio testimonio por la verdad, un testigo de la verdad. Y hoy el apóstol nos está llamando a lo mismo. Nosotros los sacerdotes corremos ese riesgo por querer agradar a la gente, y nosotros no hacemos proselitismo, querer adeptos, simplemente anunciándole lo que quieren oír para que se queden con nosotros, no, porque allí estaríamos traicionando el Evangelio, estaríamos traicionando a Jesús. Y hoy, queridos hermanos, yo quiero hablarles abiertamente. Anuncia la verdad, la palabra de Dios. Insiste en todo momento, arguye, reprocha, exhorta, reprende, llama la atención. Esta es la palabra de Dios, que es eficaz, mis amados hermanos. En este mundo que estamos viviendo hoy, cuando se quiere condenar la verdad o simplemente se quiere hacer relativa, y cada quien tiene su forma de ver a Dios, y entonces es lo que se está enseñando. Los pecados que estamos viviendo en este tiempo, que van en contra de la palabra de Dios, de la doctrina, y que los estamos acogiendo, estamos paganizando el Evangelio. Hoy, por ejemplo, que en algunos países ya está condenado totalmente y cada día va a querer llegar más a nosotros cuando hablamos en temas de moral. Por ejemplo, la defensa por la vida, cuando hablamos que el aborto es un pecado intrínseco, mortal, que es un crimen, que es uno de los más grandes delitos que existe. Y el mundo, ¿qué quiere escuchar? Que no hay problema, que el cuerpo simplemente le pertenece a cada quien y que por lo tanto se puede hacer como quiera. Y la vida, queridos hermanos, que es un don de Dios inalienable, y estamos tomando la vida en nuestras manos, tomando el lugar de Dios. La eutanasia, también lo mismo. La doctrina y la misma palabra de Dios que nos enseña no matarás. La palabra de Dios que va en contra de todo ello. Hoy en día, cuando se habla de, la inclusión, que hay que ser incluyentes, y allí estamos hablando de toda esta comunidad LGTBI que están en contra de la voluntad de Dios, del plan de Dios, que la misma palabra de Dios lo dice, que los que viven en ello no heredarán el reino de los cielos. Pero entonces hoy nos quieren callar a nosotros los sacerdotes, a la iglesia, a la voz de la iglesia, y es más, tratan de sacar también los escándalos que hay en la iglesia para que la palabra de Dios sea opacada, para que nosotros no podamos hablar con libertad. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios no está encadenada, y la verdad es una, y esa verdad no se negocia, amados hermanos. El mismo apóstol Pablo va a decir, si viene alguien distinto a enseñarles una doctrina diferente, así fuera un mismo ángel del cielo o nosotros mismos a enseñar una doctrina contraria a la que hemos anunciado, a la doctrina de Cristo, sea maldito todo aquel que anuncia una palabra distinta, aquel que viene a engañar. La palabra de Dios, amados hermanos, es viva, es eficaz, es verdadera, y hoy nosotros no podemos engañarnos ni pretender engañar a otros. Hoy que se habla de tantas espiritualidades, de tener un Dios a nuestra manera, una religión también a nuestro acomodo, de decir que todo es relativo, que Dios está en todos lugares, hay cosas que son ciertas, pero queridos hermanos, una verdad a media es una mentira completa, queridos hermanos. Esto decía San Agustín, una verdad a medias es una mentira completa. Y esto es lo que el mundo nos está diciendo hoy. Por ello hay tantas personas que viven en adulterio, en fornicación, en pecado mortal, un pecado que dice la palabra de Dios, los que viven así no van a heredar el reino de los cielos, o los borrachos, los que viven en una vida de libertinaje. Y entonces nos gustaría escuchar, y lo escuchamos en muchos lugares, a través de falsos profetas que vienen con fábulas, enseñanzas distintas, que van a decir, no, Dios es misericordioso. Dios, como es tan misericordioso, finalmente Dios no va a permitir que ninguno se vaya al infierno, porque Dios, como es tan misericordioso. O decir, no, el Señor es tan bueno, si tú amas tanto a esta mujer, a este hombre, si te entiendes con él, estás en un adulterio, pero si no le haces mal a nadie, no hay problema. Y resulta que al que estás traicionando directamente es a Dios. Y la palabra de Dios es fuerte, amados hermanos. Pero el Señor no nos pide mucho. El Señor nos lo pide todo, porque Él lo ha entregado todo. Él nos ha enseñado la verdad. Y no podemos nosotros renunciar a la verdad. El día que renunciemos a la verdad, estamos nosotros
realmente siendo los más infieles, y ese día estamos tratando de engañar a Dios, pero los que nos engañamos somos nosotros mismos. Tenemos una conciencia, Dios nos está hablando constantemente allí, sabemos distinguir el bien del mal, pero queremos hacernos los que no entendemos, y todo ello ¿para qué? Para simplemente satisfacer nuestros placeres, nuestras pasiones, para llevar una vida de egoísmo, para tener un Dios que se acomode a mí, pero yo no me quiero acomodar a la voluntad de Dios. Yo les digo esto, amados hermanos, pues la palabra de Dios hoy lo está diciendo, y la palabra de Dios es nuestra regla de vida, es la voz de Dios que hoy se está dirigiendo a todos sus hijos porque nos ama, porque no quiere que nosotros vivamos en el pecado, porque no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y esta es la verdad que Dios nos trae. El apóstol Pablo es un anciano ya, y él a través de esas recomendaciones y el sufrimiento que lleva, pero él sabe que está pronto a entregarse porque va a recibir la corona verdadera, la corona que ha esperado, aquel fruto de sus esfuerzos, de su trabajo en esta tierra. Y él dice que ha combatido ese combate hasta el final. ¿Y saben cuál es ese combate? Ese combate es contra el pecado, y que ha mantenido la fe, y la fe en esa confianza en Dios, la fe que implica también la esperanza y el amor, una fe verdadera, una fe auténtica en la resurrección. Amados hermanos, hoy les digo en nombre de Dios y la verdad de Dios, como lo inicia diciendo el apóstol Pablo, el Señor ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y vamos a resucitar un día, y tenemos un alma espiritual inmortal, y vamos a resucitar, y vamos a entrar también y a recibir un juicio de salvación para los que hemos tomado la palabra de Dios, hemos sido fieles al Señor, pero también un juicio de condenación para todos aquellos que, infieles a la palabra de Dios, se fueron perdiendo, se fueron dejando engañar y no aceptaron la verdad de Dios, porque la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad y las tinieblas y las rechazaron, y por lo tanto ellos no son hijos de Dios. Y Jesús así lo decía abiertamente. A muchos llegó a llamarles sepulcros blanqueados, aquellos que aparentaban algo, pero su corazón estaba lejos de sí. El mismo Juan el Bautista llegó a llamar a los fariseos raza de víboras, porque creyendo que actuaban bien, pero en su corazón estaba realmente muerto, porque Dios no estaba allí en ellos. Mis amados hermanos, tenemos un alma espiritual que debemos entregar en manos de Dios, permitir que Él nos conceda la salvación, la gracia. No nos podemos dejar engañar. Lo que está en juego es algo muy grande, es algo definitivo. En la primera venida Jesucristo vino en humildad, en la sencillez de un niño, y entregó su vida, y allí nos manifestó el amor de Dios. Pero la segunda venida de Jesucristo será una venida de gloria, de majestad, y vendrá como juez omnipotente a dar un juicio definitivo, y ese juicio, amados hermanos, ya está dado para todos. Aceptemos por lo tanto la palabra de Dios, reconozcamos a Dios, no nos dejemos engañar, y seamos también esos testigos auténticos que a través de su misma palabra llevamos a otros a conocer la verdad. Oremos y pidamos la gracia a Dios para que las tinieblas, la oscuridad, para que los lobos vestidos de oveja, para que los falsos profetas no nos engañen y no nos lleven a la perdición. Que la palabra de Dios esté en cada uno de sus corazones y que el Señor nos dé la gracia para poder vivirla, así como lo ha hecho la Santísima Virgen María. Amén.